Es un gozo para mí poder estar en esta tarde con ustedes, saludarles y compartir lo que, bueno, el Señor ha traído y ha estado hablando primeramente a mi corazón. Bueno, venimos viendo esta serie, nuestro glorioso Señor Jesucristo. Venimos viendo retratos del Señor Jesús a través de las Escrituras, ¿no? Y estuvimos viendo en el Pentateuco, a ver quién recuerda que veíamos en el Pentateuco, una o dos figuras. Vamos, vamos. El Cordero. Vamos. Usted dio la clase, maestro. Vamos, hay que hacer memoria, hay que memorizar. Después vimos en los libros poéticos y cómo veíamos a nuestro Señor, a nuestro glorioso Señor Jesucristo. Vamos a tener que hacer repaso. Hay que memorizar. Me gusta porque hay hermanos aquí dentro, he visto yo, que traen su cuadernito y anotan. Y eso es una práctica muy buena porque la memoria nuestra a veces es demasiado corta. Dura 45 minutos. Muy bien, la promesa de un rey eterno y el dador de un nuevo pacto también. Después vimos en los libros proféticos, lo último que nos compartió Joaquín. ¿Y qué decía Jesús? ¿Él era qué? Chan, 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 la luz que vino a mi vida. Lo bueno de esto es que todos los mensajes van siendo grabados y están guardados en YouTube, entonces usted puede volver a entrar en la semana y pegarle una miradita o cada tanto para ir teniendo estas imágenes que están en la palabra del Señor y que son como Él ha querido revelarse, como Él ha querido mostrarse a nosotros. Y hoy vamos a estar viendo retratos de nuestro glorioso Señor Jesucristo respecto al corazón compasivo de Jesús. Y la verdad que doy muchas gracias que me haya tocado este tema porque es maravilloso. Es imposible hablarlo todo lo que hay al respecto en media hora, pero vamos a dar un pantallazo y yo ruego al Señor que por medio de su Espíritu hable a tu corazón, a mi corazón, como lo ha hecho, y nos hagas deleitar en el corazón compasivo de Jesús, en su compasión que ha tenido para con nosotros, y Él produzca los cambios que considere necesario hacer en cada uno de nosotros. Si bien vamos a estar viendo algunos versículos de Mateo y Ana, David, si quieren pueden entregar, ellos le van a entregar en esas hojitas los textos que vamos a estar viendo. Esto es como para que pueda tener los textos a mano y si a alguno por ahí le cuesta encontrarlos y si no también para tenerlos en la semana y por ahí poder repasarlos. Son solamente los textos bíblicos que vamos a ver esta tarde. Están basados todos en Mateo, pero permítanme compartirles un texto que está en Éxodo 34, versículo 6, donde hace una descripción de nuestro glorioso Señor Jesucristo. Y dice así esta descripción, una descripción que usted la va a encontrar a lo largo de la Biblia, en distintas partes. Dice, Dios es compasivo, lleno de gracia, lento para la ira, abundante en amor leal y fidelidad. A lo largo de la Biblia, varias veces, Dios dice que Él es un Dios compasivo. Nuestro Señor Jesucristo es compasivo, es lleno de amor, lleno de gracia, lleno de fidelidad. Y estas descripciones de nuestro Señor Jesucristo verdaderamente nos confrontan, o por lo menos a mí, porque nosotros somos llamados a imitarlo, a seguirlo, a reflejarlo. Y, bueno, no sé ustedes, pero yo muchas veces me veo en el polo totalmente opuesto, poco lleno de gracia, poco lleno de humildad, sino más lleno de orgullo, poco lleno de compasión, sino más lleno de mirar por mis propios intereses. Por eso digo que viendo este mensaje, por lo menos a mí me ha confrontado bastante y ruego al Señor que si Él debe hacerlo en esta tarde con ustedes, también lo haga por medio de su Espíritu y produzca los cambios que tenga que producir. ¿Qué es compasión? ¿Compasión y misericordia es lo mismo? Bien, no es lo mismo. Así como se quedaron ustedes callados, cuando empecé a estudiar sobre este tema, no es lo mismo, nunca lo había estudiado en profundidad. La misericordia es lo que uno ofrece al perdonar a alguien que nos ha causado algo. ¿Sí? Es algo personal entre dos o entre tres, entre seres, pero el Señor ha mostrado su misericordia al perdonar nuestros pecados. La compasión, y lo voy a leer, es una frase que he armado acá como para tener una idea más general de lo que es la compasión. Es un sentimiento, compasión es un sentimiento
que se manifiesta cuando vemos el sufrimiento de alguien. O sea, no es que alguien no haya hecho algo para que nosotros tengamos compasión. Sí necesitamos tener misericordia cuando alguien nos hace algo para perdonar. Pero la compasión es otra cosa, es cuando nosotros vemos el sufrimiento en alguien y eso produce en nosotros una necesidad de tomar una acción para poder aliviar o quitar ese sufrimiento en la persona. Es más que la empatía. La empatía es intentar sentir lo que el otro está sintiendo. Bueno, la compasión es más todavía, porque no solamente sufro con vos, con tu dolor, sino que a la vez me ofrezco y veo la forma, las acciones que pueda hacer para aliviar o quitar tu dolor. Por eso, todos nosotros, todos aquellos que hoy están aquí presentes, que un día le dijimos al Señor que perdone nuestros pecados, hemos experimentado su misericordia y hemos experimentado su compasión, porque Él ha tenido compasión de nosotros al vernos en el sufrimiento y ha hecho la obra única y suprema que solamente Jesucristo puede hacer para quitar nuestro dolor y sufrimiento y condenación eterna. Y ruego en esta tarde, porque veo que hay algunas visitas entre nosotros, cuyo no conozco su relación con el Señor, pero ruego que si aún no has experimentado la misericordia y la compasión de Dios en tu vida, esta tarde puedas experimentarla en tu corazón. Puedas decirle a Cristo que perdone tus pecados, que sea el Señor de tu vida y puedas vivir cada día experimentando la compasión de Cristo para tu vida. Vamos a ver en este libro de Mateo, vamos a ir pasando versículos y capítulos, no vamos a ir en mucho detalle, vamos a ver solamente 3 cosas relacionadas a la compasión. Hay muchísimas más, pero elegí solo 3 para este espacio. Y elegí la primera, que es las enseñanzas de Jesús versus sus acciones respecto a la compasión. Después, una pregunta para todos nosotros: ¿de quién se debe tener compasión? Y la tercera, ¿cuál es el mandato para nosotros en relación a este principio de carácter que refleja nuestro glorioso Señor Jesucristo? Y vamos a comenzar con Mateo 4:23, que ustedes los tienen ahí en su hojita. Y dice la palabra de Dios que Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas. Este versículo de Mateo 4:23 antes dice que Jesús principia su ministerio. Es cuando Jesús inicia su ministerio en esta tierra, dice que hacía esto. Enseñaba en todas las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino, sanando todas enfermedades y dolencias entre la gente. Su fama se extendió por toda Siria y le llevaban todos los que padecían diversas enfermedades, los que sufrían de dolores graves, los endemoniados, los epilépticos, los paralíticos, y él los sanaba. Los seguían grandes multitudes de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y de la región al otro lado del Jordán. Estos versículos me muestran en el Señor Jesús al menos 3 cosas en relación a las personas. Número 1, dice que él iba al encuentro de las personas. Número 2, dice que les enseñaba. ¿Qué les enseñaba? El evangelio del reino. Y número 3, sanaba sus dolencias. Este es el primer pantallazo, la primer pincelada de este retrato de la compasión del Señor Jesús. El Señor Jesús no era alguien que se quedaba esperando a que la gente viniese. Él salía al encuentro de las personas y caminó miles de kilómetros en los años que estuvo, porque ahí no había transporte público, ni auto, ni nada. Caminaban. Iba al encuentro de las personas. Veía su necesidad. Les enseñaba el evangelio del reino y sanaba sus dolores. Luego, desde el capítulo 5 al capítulo 7, tenemos lo que se conoce como el Sermón del Monte. Dice que el Señor subió a un monte para enseñar y que había una multitud tremenda y comenzó a darles enseñanzas y enseñanzas y enseñanzas que están muy bárbaras. Y una recomendación, hago un paréntesis, les animo a leer los evangelios. De aquí a fin de año, ir leyéndolos, van a conocer mucho más de nuestro glorioso Señor Jesucristo, mucho más de su obra. Y cierro el paréntesis. Bueno, y él les enseñaba, y entre las cosas que enseñaba, les enseñaba sobre la limosna, sobre la oración y sobre el ayuno. ¿Y qué les decía el Señor Jesús? Mire ustedes, cuando den limosna, cuando oren o cuando ayunen, no sean hipócritas. No lo hagan para ser vistos por las personas, sino háganlo con un corazón sincero. Así les hablaba el Señor. No andaba con vuelta. Él decía las cosas de frente y en las claras.
Pero termina este capítulo 7 y en los últimos versículos el escritor dice, y ustedes los tienen ahí en su nota, cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes se asombraron de sus enseñanzas, porque les enseñaba como quien tenía autoridad y no como los maestros de la ley. Y aquí es donde quiero hacer el cierre o ver este primer punto, sus enseñanzas versus sus acciones. Siempre se dice, gracias Anita, pues sí tengo la garganta seca, siempre se dice que las acciones hablan más fuertes que las palabras. ¿Han escuchado eso? ¿Sí o no? Las acciones hablan más fuertes que la palabra. En el caso de Jesús, sus palabras y sus acciones coincidían. Él hablaba del amor al Padre, del amor al prójimo, pero él vivía una vida que reflejaba el amor al Padre y el amor al prójimo. Y acá viene la primera confrontación para mí. ¿Cómo estoy respecto de eso? ¿Cómo es mi palabra de amar al prójimo versus mis acciones de mostrar amor al prójimo? ¿Cómo es en tu caso, querido hermano? Miren, el Evangelio de Jesús es un evangelio que se da de palabra, se habla. El Evangelio de Jesús es decirte que Jesús vino a salvarte, vino a morir por vos, que sos pecador y que necesitas recibir su perdón. Pero también el Evangelio de Jesús es un evangelio de amor que se demuestra por obras. No van separados. Jesús no lo mostró separado, ni tampoco nos ha pedido a nosotros que demos su mensaje de manera separada, como vamos a ver a lo largo de la tarde de hoy. Para poder mostrar el amor de Jesús a otros, obviamente primero debemos ser llenos de ese amor de Jesucristo. Y ese amor y esa llenura del amor no es una vez y para siempre. No es el día solamente que le dije, Señor, entra en mi corazón y Él derramó de su amor sobre mí, sino que necesita ser llenado cada día. ¿Y cómo creen ustedes que podemos ser llenos del amor cada día? Los escucho. Bien, leyendo su palabra. ¿Qué más? Ser lleno del Espíritu Santo. ¿Qué más? Orando. Muy bien. No es muy difícil. Bien, eso va a ser la consecuencia. Porque cuando yo me lleno de la palabra del Señor y veo a Jesucristo yendo a donde la gente estaba con necesidad y me dejo guiar por el Espíritu Santo que mora en mí y soy obediente y sensible a su voz, esto va a producir en mí actos de amor y de compasión hacia las personas. La verdad que naturalmente no nos va a salir, porque somos malos por naturaleza. Somos egoístas por naturaleza. Por eso el Señor necesita trabajar todos y cada día con nosotros. Así que la segunda invitación en esta tarde es encontrarte con el Señor cada día. Necesitamos ser llenados por Él, por su palabra, por su amor, por su persona, contemplarlo, conocerle. Y no porque llevemos 20 años, 5 años, 1 año, 3 meses de cristianos, podemos decir que hemos conocido todo del amor de Dios. Te aseguro que no. Cada día son nuevas sus misericordias para con nosotros. En los capítulos 8 y 9 de Mateo vemos al Señor Jesús haciendo cantidad de milagros. Sanó a leprosos, sanó a ciegos, a paralíticos. Iba a ser un chiste, pero está mi señora, porque sanó a la suegra de Pedro. Pero nos dio un ejemplo, hay que amar a las suegras también, hay que tener compasión por ellas. Sanó a la suegra de Pedro, sanó a varios. Pero sobre el final del capítulo 9, el escritor viene relatando y dice que en un momento es como que hace un zoom a la persona de Jesús y dice que cuando ve las multitudes, me pone la piel de gallina, pensando en el Señor Jesús viendo las multitudes, dice que tuvo compasión de ellas porque las veía como ovejas sin pastor. Y podríamos hablar mucho sobre una oveja sin pastor, ¿no? Una oveja perdida, una oveja que no tiene quien la guíe a buenos pastos, que le dé buen alimento, bueno, pero nos vamos a detener por ahí. Entonces acá entramos a la pregunta número 2. ¿De quién se debe tener compasión? Bueno, de acuerdo a lo que venimos viendo,
el Señor Jesús tuvo compasión de personas individuales, con necesidades puntuales, pero también tuvo compasión de las multitudes. Y cuando vemos esas multitudes, ¿quién estaban en esas multitudes? Y en esas multitudes estaban los afligidos, estaban los necesitados, estaban los pobres, estaban los que iban en busca de los milagros de Jesús, estaban los que querían ver qué hacía Jesús, estaban los que buscaban a Jesús de buena forma y de buena gana o por una necesidad. Pero también en esas multitudes estaban los que iban a ver con desconfianza lo que Jesús hacía. También en esas multitudes estaban los que ya estaban maquinando en su corazón que no nos conviene que este reine sobre nosotros y que en un poco de tiempo iban a estar en otras multitudes diciendo crucifícale, crucifícale. Y saben que Jesús ya conocía también eso. Estaba quizá en esas multitudes, como dije recién, los pobres, pero también quizás estaba un joven rico que estaba mirando a Jesús, pero frente a frente terminó rechazándolo. Y Jesús mostró compasión por todos y cada uno de ellos y por las multitudes. En esas multitudes también estamos representados nosotros. Y Jesús mostró compasión por nosotros. Y la mayor compasión que Jesús ha mostrado con cada uno de nosotros y con todas las personas es su muerte en la cruz del Calvario. Esa muerte a la que Él accedió voluntariamente, esa muerte que Él ya sabía cuando nació que iba a terminar en esa muerte y luego resurrección, que estando en el cielo vio nuestro sufrimiento, nuestra miseria, nuestra condenación eterna y con compasión y por compasión se ofreció a venir para aliviar y quitar nuestro dolor, nuestra miseria, nuestra condenación. Siempre el amor y la compasión tienen un precio a pagar. Un precio a pagar por el que está necesitado de compasión. En este caso nosotros éramos los necesitados de la compasión de Cristo. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y solamente su obra en la cruz del Calvario es la que podía quitar ese dolor, esa condenación. Estos días vamos a celebrar la Pascua. Ahora falta re poquito, la semana que viene ya se celebra la Pascua. Y la Pascua tiene su origen en el corazón compasivo de Jesús. Cuando Él decidió venir y poner su vida por amor y compasión a cada uno de nosotros. Jesús, y acá está otra enseñanza, no es un espectador de la miseria humana. No es un espectador de la necesidad de las personas. Lo venimos viendo. Jesús se acercaba a las personas. Jesús obraba a favor de las personas. Y no nos ha llamado a nosotros, sus seguidores, sus discípulos, a ser espectadores de las necesidades humanas. Nos ha llamado a imitarlos. Ya lo vamos a leer en unos segundos. Nos ha llamado a hacer lo que Él hacía. Ir al encuentro del necesitado y mostrarle compasión. Luego de ver a las multitudes y sentir compasión con ellas, lo primero que nos relata el capítulo 10 es lo siguiente, lo tienen en su hojita, Mateo 10, versículo 1. El Señor ve las multitudes, siente compasión de ellos y dice, las mies es muchas y los obreros son pocos. Él no podía estar en todos los lugares sanando a todos en el mismo momento. Estaba limitado en su cuerpo humano, ¿sí? Aunque podía sanar a la distancia. Pero los capacita, dice, reunió a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar los espíritus malignos, sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y el versículo 8 del mismo capítulo, Jesús le dice, vayan y sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los que tienen lepra, expulsen a los demonios. Lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente a otros. El evangelio de Jesús, querido amigo, querido hermano, no es un evangelio de asistencialismo. No es un evangelio de asistencialismo, pero sí es un evangelio lleno de amor y compasión por el necesitado. Donde la mayor necesidad de las personas es poder escuchar la verdad suprema de que somos pecadores y que Jesucristo es el único que puede perdonar nuestros pecados y librarnos de la condenación eterna. Y quiero decirnos en esta tarde,
10 de abril del 2022, que todavía hay millones de personas que no han escuchado esta verdad, que nosotros escuchamos y escuchamos y escuchamos y escuchamos. Muchas personas no han oído hablar de Jesucristo. Muchas personas mueren hoy sin escuchar que son pecadores que van condenados al infierno y que Jesucristo vino a morir por ellos. Y ha quedado grabado en mi mente cuando tuvimos aquí en este patio al misionero esposo de Elizabeth Santanu, donde él decía, un indio, ya una persona adulta, que su mayor tristeza y dolor era pensar en sus abuelos que jamás escucharon del amor de Jesús. Somos llamados a anunciar el Evangelio de Jesús y esa es la mayor necesidad de las personas. ¿Somos llamados a aliviar su dolor? Sí. ¿Somos llamados a contribuir con sus necesidades? Por supuesto que sí. Pero nunca olvidemos cómo hacía el Señor Jesús. Les enseñaba del reino y sanaba sus dolores. Continuando la lectura de Mateo, llegamos al capítulo 25. En este capítulo Jesús viene hablando de cuando vuelva en su segunda venida, la que estamos esperando y anhelando, venga a buscar a los suyos. Y fíjense lo que dice desde el 34 al 40. Esto es una palabra que hemos escuchado, pero cantidad de veces. Y muchos de los que están aquí la podrían casi recitar de memoria. Y muchas veces la hemos usado hasta en oraciones, en distintas actividades. Pero, ¿cuánto nos cuesta tenerla en el día a día? Entonces dirá el rey a los que están a su derecha: vengan ustedes, a quienes mi Padre ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Y dice Jesús: porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me dieron alojamiento, necesité ropa y me vistieron, estuve enfermo y me atendieron, estuve en la cárcel y me visitaron. Y le contestaron, dice, los justos: Señor, ¿cuándo te vimos así? ¿Cuándo te vimos hambriento, sediento, sin ropa o en la cárcel? ¿Cuándo? ¿Y qué les contesta Jesús? Cuando lo hicieron por uno de estos mis hermanos, tengan por seguro que también lo hicieron por mí. Me encanta el Señor Jesús porque hace algo y no anula lo otro. Él enseña, pero no anula la ayuda práctica. Somos llamados a anunciar el Evangelio de Jesucristo, pero no somos llamados a no hacer ayuda práctica a los necesitados. Al contrario, y antes de pasar a la segunda parte de este texto, quiero resaltar una frase que me llamó mucho la atención en esta versión que yo leí. Dice: vengan ustedes a quienes mi Padre ha bendecido. En otras versiones dicen: vengan, llamó a los benditos de mi Padre, o algo así dice otras de las versiones. Vengan ustedes a los que mi Padre ha bendecido. Y cuando meditaba en este mensaje yo pensaba y decía, esta es una opinión personal. Seguramente si tu corazón es un corazón agradecido por las bendiciones que has recibido y que recibís cada día de parte del Padre, puede ser un corazón más sensible y permeable a mostrar compasión hacia otros. En el nombre de Jesús. Ahora, si tu corazón está medio lleno o repetitivo de la queja y de que por qué y de que no, lo voy a leer como lo anoté porque me gustan las dos palabras que puse. Permítanme. Si tu corazón hay más tiempo de queja y lamento, esa palabra, que de gratitud y contentamiento, ¿sí?, por lo que Dios te ha dado, es muy probable que tu corazón sea menos predispuesto a mostrar compasión con otros, porque estás más pensando en que estás necesitando vos más compasión. Y el contentamiento y la gratitud por lo que Dios nos da no tiene que ver con las cantidades, tiene que ver con quién es el dador. El apóstol decía: he aprendido
Va a estar con todo. Tenga mucho, tenga poco. Pregunta de reflexión. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo están tus pensamientos? Hay pensamientos de gratitud de manera diaria por lo que Dios te da cada día, por el pan nuestro de cada día, por poder abrir tus ojos cada día, por poder trasladarte en la movilidad cada día. ¿Hay gratitud en tu corazón? ¿O es un corazón de queja y queja? Si sos un hijo de Dios, una hija de Dios, si Jesucristo es tu Señor y tu Salvador, bueno, tené presente que esas quejas estás diciendo que Dios no es suficiente para tu vida. Y no tiene nada que ver, lo he dicho en otras oportunidades, con un deseo de progresar en la vida, lo cual es bárbaro. Y al contrario, es muy bueno como testimonio también. Tiene que ver con la actitud del corazón, con el contentamiento interno. ¿Sí? No con, bueno, no hago nada porque vivo con lo que venga. No, si eso el Señor no nos ha dicho eso, al contrario, nos manda a esforzarnos y nos manda a mostrar de su gracia. Y con la actitud del corazón. El capítulo continúa y versículos 41 al 46, bueno, viene la otra parte. Dirá a los que estén a la izquierda, apártense de mí, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Y vuelve a repetir las mismas frases: tuve hambre, tuve sed, estuve enfermo, tuve necesidad de ropa, estuve en la cárcel y no me diste nada. Y le vuelven a repetir: ¿cuándo, Señor, te dimos así, no te dimos nada? Bueno, cuando no se lo diste a tu prójimo, al quien veías todos los días, para resumirlo en este momento. ¿Cuál es el mandato para nosotros entonces en relación a este principio de carácter de un corazón compasivo como el de Jesús? ¿Cuál es nuestro mandato? ¿Cuál creen ustedes que es el mandato? Amar al prójimo como a nosotros mismos, ser compasivo. En esto se resume la ley y los mandamientos. Amarás a tu Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Imitar a Jesús, poniendo en práctica sus enseñanzas, anunciando el Evangelio de Jesús en todas las naciones. Mateo 11:29 dice: aprendan de mí, dice el Señor Jesús. Mateo 7:24 dice, hablando de la enseñanza esta de las dos casas construidas, una sobre la arena, una sobre la roca, dice: por tanto, cualquiera que me oye y pone en práctica esta palabra, lo consideraré un hombre sabio. ¿Sí? Y Mateo 28:20, en sus hojitas creo que dice Mateo 18, porque yo creo que la había notado mal cuando la pasé, y es Mateo 28. Ya sabemos cuando el Señor está despidiéndose casi de sus discípulos y les dice: toda potestad me dada, vayan y anuncien el Evangelio a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es un mandato para todos nosotros, seguidores de Jesús. Recién orábamos por Josué y Eli y tienen ese deseo de ir a un lugar donde el Evangelio es poco anunciado. Y tenemos a Silvita, Vero, que también tiene ese deseo en su corazón de ir a un lugar donde el Evangelio es poco anunciado. Y tenemos a Yeka, que se está preparando y también tiene el deseo en su corazón de ir a un lugar donde está poco evangelizado. Tenemos que orar por ellos, porque las luchas son tremendas, porque están dispuestos a ponerse a la orden y el servicio del Rey de Reyes y Señor de Señores. Como decía Diego, no pueden estar en esta lucha solos. Necesitan el cuerpo de Cristo acompañándolos, orando, intercediendo, para poder llevar adelante lo que el Señor nos ha pedido ya hace más de 2000 años. Quiero escuchar una canción, quiero que escuchen una canción. Es una canción reconocida. Si quieren, la pueden cantar. Esta canción habla de esta necesidad de tener esta visión, este corazón, este sentir de Cristo. Y si vos crees que necesitas reforzar esto, si crees que la palabra de Dios y a través de su Espíritu hoy te está confrontando un poquito respecto de cómo es tu corazón compasivo, si se asemeja al de Jesús o está un poquito más del otro lado, bueno, puedes cantarla también en forma de oración y decirle: Señor, dame tus ojos para ver a las personas con esa compasión que vos las veías.
porque a veces se me llenan los ojos de la carnalidad de cada día. Se me llenan los ojos de mis propios intereses, de mis propias necesidades. Estoy saciado en todo y aún sigo pensando en mí mismo. Señor, necesito ver a las personas como vos las ves. Vamos a escuchar esta canción. Dame tus ojos, quiero ver, dame tus palabras, quiero hablar. Dame tu parecer, dame tus pies, yo quiero ir, dame tus deseos para sentir, dame tu parecer. Dame lo que necesito para ser como tú. Dame tu voz, dame tu aliento, todo mi tiempo es para ti. Dame el camino que debo seguir, dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir, dame tu vida para vivir. Déjame ver lo que tú ves, dame de tu gracia, tu poder, dame tu corazón. Déjame ver en tu interior para ser cambiado por tu amor. Dame tu corazón. Dame lo que necesito para ser como tú. Dame tu voz, dame tu aliento, todo mi tiempo es para ti. Dame el camino que debo seguir, dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir, dame tu vida para vivir. Dame tu voz, dame tu aliento, todo mi tiempo es para ti. Dame el camino que debo seguir, dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir, dame tu vida para vivir. Dame tus ojos, quiero ver, dame tu parecer. Dame lo que necesito para ser como tú. Acá nos ha dado bastante en la palabra de Dios. Y todos aquellos que hemos confiado en Jesús como nuestro Señor y Salvador, nos ha dado el Espíritu Santo. Ya nos está faltando obediencia, sensibilidad a su palabra, conocer más de Él. Esta semana fue una semana especial en el trabajo. Tuvimos unas reuniones de principio de año. Y en un momento habló el director de Relaciones Institucionales. Ustedes saben que trabajo en Hiper Chango Más, que ahora además somos sponsor del Estadio de River, lo cual es buenísimo. Habló el director de Relaciones Institucionales y dijo esto: nosotros somos más que un supermercado. Un supermercado donde la gente va, hace sus compras, la carga en el carrito, pasa por las cajas, paga y se la lleva a su casa. Eso hacen ustedes, yo, en la mayoría, en todos los supermercados, ¿verdad? Bueno, nosotros, dice este director, somos más que un supermercado. Porque, y esto es verdad y yo doy fe de ello, porque nuestro supermercado, nuestra empresa de supermercado,
Este año y los años anteriores, ahora de pandemia y demás, por ejemplo, ha permitido que en sus playas de estacionamiento se vacunara contra COVID. Susana nos visita regular allí en Las Heras. Vacunábamos contra COVID, hacíamos testeos gratis. Este supermercado también dona alimentos a los comedores. También ha donado al comedor de la isla el año pasado, por ejemplo, entre otros a lo largo del país. Este supermercado también ha donado equipamientos a hospitales, ha donado dinero a ONG, a instituciones sin fines de lucro, por ejemplo, la Fundación CONIN, que la conocemos aquí en Mendoza, que atiende a los niños con desnutrición. Por eso decía este hombre, somos más que un supermercado. Porque no todos los supermercados hacen eso. Y yo he trabajado en otras cadenas de supermercados y no se hace mucho de eso. ¿Y con qué creen que lo relacioné yo entonces? Pensaba. Yo digo, en muchos lugares, así como nosotros sois, las personas se reúnen a cantar, a orar y a leer la Biblia. Pero nosotros debemos hacer más. Somos llamados a más. Nosotros somos llamados a visitar a los presos. Y yo doy gracias porque en medio nuestro hay hermanos que tienen ese deseo en su corazón y lo están haciendo y están yendo a visitar a los presos. Y tenemos que orar por ellos. Y también nosotros en la iglesia, en la familia de fe, en esta gran familia, tenemos un ministerio, un servicio de personas que están viendo la necesidad puntual, material de algunas personas dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. También tenemos un hermoso ropero comunitario que puede ayudar a satisfacer algunas necesidades de personas que no tienen quizás para ir a una tienda a comprar una ropa. Y se la damos limpia, planchadita, bonita y a veces regalada o a veces a un precio muy cómodo. También hacemos cosas como la del domingo pasado. Y salimos a brindar servicios gratuitos de salud y otros servicios a la comunidad. También, como decía Joaquín, en el momento de la Cena del Señor, celebremos a Jesús, ofrendamos, por ejemplo, para nuestros hermanos que están hoy pasando la guerra. Como familia de fe, en gran parte, en algunas partes, estamos cumpliendo esto que el Señor nos ha dejado explícitamente escrito en su palabra. Pero jamás podemos decirnos que estamos satisfechos, ¿no? Eso es más de... Nosotros vamos por más. Y hoy oraba Diego y decía, Señor, mostranos a dónde querés que vayamos. Y danos todo lo que tengas que darnos para que allá vayamos, Señor. Pero quiero cerrar con esto. Es verdad, como familia de fe, en muchas cosas, gracias a Dios, a su palabra, al Espíritu Santo que mora en este lugar y en cada uno de nosotros, nos está invitando a salir fuera de estas paredes. Pero hoy la palabra es para tu corazón, es para mi corazón. ¿Cómo estoy mostrando compasión con mi prójimo? Con mi compañero de trabajo, con mi vecino, con mi familiar, con mi amigo. Estoy viendo su necesidad. Estoy viendo su necesidad primaria, que es que pueda escuchar que Jesucristo le ama. Estoy viendo sus otras necesidades. Quizás un oído, quizás una bolsa de mercadería, quizás un abrigo, quizás una frazada. Cada uno de nosotros tenemos miles de oportunidades de demostrar el amor y la compasión de Jesucristo. Y yo creo que el Señor en esta tarde nos ha llamado a todos y a cada uno de manera personal para encontrarnos con Él y hacer esta especie de balance y decir, necesito, Señor, mirar a las personas como las mirabas vos. Que el Señor les bendiga.